Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Aquí estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa en este lunes 5 de febrero 2024. Con un saludo para usted que nos sintoniza. Gracias por continuar con nosotros y por compartir los contenidos de Línea Directa en redes sociales, en vivo, en Facebook, en vivo, en YouTube. Y en la gran cobertura de estatal, los 18 municipios de Sinaloa, que ya próximamente serán 20. Estamos en las frecuencias radiales de RSN y Línea Directa cobertura estatal. Y aquí en el estudio ya estamos aquí en la mesa con Jesús Rojas. Jesús, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Hoy el saludo se va hasta Cristo Rey, municipio de Escuinapa, Víctor. ¿De dónde vienes, por cierto? Sí, me regalaron una bolsa con chiles serranos muy, muy sabrosos. En Cristo Rey. Estamos al sur de Escuinapa. Al sur, sí, está rumbo a Teacapán para allá. Eso es, muy bien. Por el valle agrícola de Escuinapa. Muchos saludos a Cristo Rey, Escuinapa. Y aquí está también con nosotros en la mesa Juan Ordorica. Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que nos escuchan hoy lunes. Saludos. Pues hoy no todo el mundo tiene que echar, pero nosotros sí. Sí, bueno, para los que sí les tocó, pues también saludos a quienes sintonizan ahí en el trayecto a su y nomás trabajo. Recordarme rápido, es cumpleaños de Maximiliano, mi hijo, así que le mandamos un abrazo saludos. gigante. Está entrenando, pero ahorita escucha el programa. ¿Cuántos años cumple Max? 13, ya, dejó de ser niño. 13 años. Sí, ya. Entró la... Disfrútalo mientras puedas. Luego va. Ya se van. Ya vuela, ¿no? En las pistas, pero pues ya pronto va a volar solito. Armando Ojeda, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigo Víctor Torres, compañeros de la mesa. Yo también tengo una cumpleañera, quiero mandarle un abrazo fuerte a mi queridísima nuera Brenda Beatriz Armenta, que hoy cumple año, Víctor, esposa de mi hijo Armando. Un abrazo para ella, para toda su familia. Felicidades, Brenda, por tu cumpleaños. ¿Y? No, por supuesto. Saludo y abrazo a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más allácito de nuestras fronteras, amigos. Sí, muy agradecidos. Por cierto, Víctor, hoy también cumpleaños la helada, porque Max nació en la pura helada del 2011. Sí. Hoy es aniversario de la helada. 2011, ¿verdad? Sí. Por eso me acuerdo. Pues ahí está. Sí. Esperemos que no se repita. No se repita la historia. Bueno, pues un plan de seguridad para candidatos. Ya hemos venido comentando este tema, Jesús. Este plan ya lo propone la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Secretaría de Seguridad Pública, que tiene también su coordinación con instituciones de seguridad en todas las áreas a través del Instituto Nacional Electoral, porque la cosa no está nada fácil para los candidatos y candidatas. Ya hemos tenido varios atentados, viene lo más difícil, las campañas electorales, la contienda ya frontal entre los partidos y candidatos a partir de marzo. Sí, no está fácil, Víctor, porque mira, todavía no comienza formalmente el proceso para las campañas, por ejemplo, y ya hay 10 asesinatos contra políticos, contra políticas de diferentes partidos políticos en diferentes entidades federativas. Y bueno, no debemos confundir la violencia política, porque esa puede ser en razón de género, con la violencia electoral criminal, que es a la que se refiere en particular estos acuerdos. Estas van en amenazas, lesiones, atentados o asesinatos contra personajes pública, en particular contra candidatos, candidatas, gobernantes o representantes que por el ejercicio de la función que tienen, o líderes de partidos, y también aquellos que por el ejercicio de su función política son presa de atentados, y según algunas organizaciones que investigan los temas, se da frecuentemente por las bandas locales que operan en las regiones, que quieren determinar también una participación política dentro del proceso, es decir, utilizando la violencia, quieren incidir en los procesos electorales. Bueno, básicamente consiste en que aquellos candidatos o dirigentes de partidos políticos que se sientan amenazados, que sientan que no está garantizada su seguridad durante la contienda electoral, podrán solicitar acompañamiento de personal de seguridad
y la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con el INE pues estarán obligados a darle esa protección. Imagínate, en las campañas pues tienes que andar ahora sí protegido. Ahora hay que ver, hay estados, Juan, que ya están detectados, pero prácticamente es todo el país, una contienda electoral en donde ya sabemos también ha intervenido el crimen organizado o grupos de criminales para apoyar o afectar a algún candidato o amenazar a algún candidato. Pues esto ya le mete un ingrediente de mucho riesgo a la contienda electoral. 20,000 cargos de elección popular se disputan en el 2024, en el 2024, pues imagínense si una cuarta parte solicitara protección, serían 5,000 elementos. ¿De dónde los van a sacar los 5,000 elementos? Si no hay algunos estados que tengan 5,000 elementos de seguridad, ahora para ponerlo en todo el país a los diferentes candidatos, pues sería la locura. Ojo, son 20,000 cargos, multiplícanos por 4 o 5 partidos, estamos hablando de 100,000 candidatos más o menos. Que de esos 100,000, un 20% tengan... 20,000. 20,000. ¿De dónde? Repito. Hay los dirigentes de los partidos municipales y estatales. Sí, ponle de los 100,000, ponle No son candidatos,20,000 que pero estén valen. en condiciones de riesgo. 20,000. Repito, ¿dónde hay una fuerza policial de ese tamaño para ponerle para uno empezar, acá? sí. ¿A dónde? ¿Dónde van a sacar? Si, repito, no tenemos una fuerza policial. Ahí la Guardia Nacional anda pegándole a los 100,000, pero es en todo el país y es una Guardia Nacional. Imagínense agarrar el 20% de esa fuerza y meterlo únicamente como guardaespaldas, porque eso sería, ¿no? Guardaespaldas. Estamos viendo que año con año las elecciones se ponen peor en este sentido. No va mejorando el tema de la violencia en contra de los candidatos y candidatas. Eso no mejora, eso empeora. Vimos, por ejemplo, ahora en Nueva York que a Xóchitl Gálvez ahí también fueron y le increparon, le gritaron, incluso hasta ella tuvo que salir con un doble por ahí para tratar de evitar ese problema, porque se están polarizando mucho al grado de que ya no nada más son reclamos, sino que pueden poner en riesgo la seguridad. Incluso el propio presidente ahora en Tabasco, ahí que lo encararon y le reclamaron algunas cosas en Tabasco, que es su casa. Físicamente hasta se le acercaron mucho, ahí le estaban gritando, manoseando la camioneta. Sí estamos ante un... Pero el presidente de la República puede decidir no salir. Un candidato sí tiene que salir. No, lo que estoy diciendo es a dónde hemos llegado que ni siquiera el presidente de la República, digamos, puede salir de una manera segura. Él no maneja seguridad, aparentemente, claro que sí. Lo que hemos visto aquí cuando llegan sí hay medidas de seguridad. Pero bueno, estamos viviendo un escenario violento, complicado, donde yo creo que el INE y los institutos estatales son los que menos pueden hacer por este tema. Armando. Pues un tema bastante polémico, intenso, interesante. Miren, desde el momento en que el INE, bueno, yo entiendo que fue iniciativa del INE y arropada por las demás instituciones, se deciden, o el gobierno en sí, se deciden a crear esta, se llama Mesa de Seguridad Interinstitucional. Es lo que se llama Mesa de Seguridad Institucional, en donde va a estar presente el INE, el propio INE, la Secretaría de Gobernación, Seguridad, Protección Ciudadana, Relaciones Exteriores, Marina y Sedena. Todos. Relaciones Exteriores, ¿qué papel podría jugar hacia el extranjero? Hacia el otro lado? Porque a ver, a Xóchitl, ¿cómo le va? Para allá voy. ¿Cómo le fue a Xóchitl en Nueva York? Una agresión prácticamente, fue muy fuerte, de que fue objeto. ¿Quién lo organizó? Porque alguien tiene que haber encabezado esa convocatoria para ir a atacarla verbalmente y agredirla. Si la dejan, si no la saca la seguridad, quizá la hubieran agredido físicamente. Entonces, pues yo creo que no está por demás que integren precisamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, será el INE como que el que va a ser el que va a estar regulando esto, porque ante el INE va a ser ante quien se van a presentar las solicitudes de acompañamiento, como se le llama, que no son otra cosa que guaruras, gente guardaespaldas o gente de protección que traigan. Y desde el momento en que se integra esta mesa de seguridad interinstitucional, es que se está aceptando que en México la violencia está amenazando el próximo, o ya este proceso electoral del 2024. Y eso, desde el punto de vista que se le quiera ver, es muy grave y delicado.
Jesús. Sí, la política nace justo para dejar la ley del garrote y que la imposición de un grupo gobernante no sea a través de la fuerza o de la violencia, que sea a través de los acuerdos. Y en esos acuerdos pues hay muchas formas de acomodarlo. En esta última etapa de la humanidad, la democracia ha ayudado a que esa elección sea del pueblo, de las mayorías, quien decide quién puede ser el gobernante o no. El tema lo traigo a la mesa porque es muy importante entender que si se regresa al método de la violencia para poner o deponer a los candidatos, a los que van a ser los gobernantes, o impedir que ciertas personas puedan llegar al poder, se está vulnerando la esencia misma de lo que nos da un orden social. Por eso es muy importante que todos los órdenes de gobierno se enfoquen a la salvaguarda de los procesos electorales, incluyendo en ellos a los candidatos. No solamente se da violencia política cuando atentas violencia criminal electoral cuando atentas contra los políticos, sino también cuando te roban las urnas a mano armada, y eso ha pasado, cuando incendias una casilla electoral, cuando no permites el libre tránsito de los votantes hacia las zonas de votación. Es decir, y todo esto, además de la violencia directa contra los candidatos, es algo que se ha presentado en menor o mayor medida por todo el escenario nacional. Vemos noticias en Chiapas, vemos noticias en Quintana Roo, vemos noticias en Sinaloa, vemos noticias por todo México, que los procesos electorales, cuando no se permite una libre manifestación del voto de los ciudadanos, atenta directamente no solo contra la democracia, sino con todas las instituciones del Estado mexicano. Sí, ahora hay que ver cómo y con qué rapidez se va a generar, digamos, la solicitud, primero de quien se siente amenazado, políticos, candidatos, está diseñado para candidatos, dirigentes de partidos políticos, autoridades, en fin. ¿De qué manera se va a trabajar para que la atención sea rápida? Porque sabemos que en el INE las cosas no son tan rápidas, considerando que están en todo el país. Solo el Instituto Nacional Electoral, no sabemos si en este caso el Consejo General del INE o las oficinas distritales del INE tendrán la capacidad para solicitar esa seguridad, esa protección, ponerle a uno o dos agentes de seguridad a alguien que está amenazado o que tuvo algún incidente o algún atentado durante las campañas que inician en marzo. La pregunta es, ha sido muy burocrático el INE en muchos aspectos. Yo no sé qué tan rápido, cómo le van a hacer aquí para que sea rápida la respuesta, Juan. El problema es que el INE pues, solamente será un intermediario. Quien va a poner los elementos de seguridad es Marina, Sedena, Guardia Nacional o policías locales. Pero tiene que ser a través del INE. Sí, claro, pero al final de cuentas, pues ellos hacen la petición, ellos la harán en su momento, la pueden hacer rápido, inmediatamente, 3 minutos, cuando mucho tardar, o 10 o 3 días, lo que sea, no importa. Quien va a decidir son estas instituciones. Ahora, es complicado, es saber quiénes sí, quiénes no, nada más por el hecho de solicitarlo ya te lo van a dar. Tendrás que presentar alguna prueba. Yo creo que sí es bastante complicado. Y desde el punto de vista político, también ponen la narrativa, por ejemplo, ponen entre la espada y la pared, por ejemplo, a los candidatos del oficialismo, de Morena. Porque cómo ellos van a pedir seguridad cuando dicen que sí hay seguridad en el país. No digo que sea el caso, pero los van a poner entre la espada y la pared a muchos de estos candidatos del oficialismo, porque en el momento mismo de solicitar seguridad, candidato de Morena, es aceptar que no hay seguridad en el país. Ahí sí creo que la narrativa va en contra de ellos, aun cuando varios de ellos, por ejemplo en Tijuana vemos a la alcaldesa que tiene que vivir en cuarteles del ejército para poder realizar su trabajo. Sí va a estar complicado desde el punto de vista de la narrativa. La oposición seguramente, muchos de ellos son los que más van a pedir, los opositores, más que el lado del oficialismo, porque esto también se vuelve un tema de campaña. ¿Quién es el que está solicitando más protección? ¿Si la oposición o el oficialismo? Bueno, la violencia no respeta. Pero la narrativa política todo vende. Sí, claro. Todo vende. Claro, algunos van a utilizar, como dices, este discurso para exhibir o para atacar al partido en el poder. Todo eso lo vamos a ver en las próximas elecciones. El tema de la seguridad... Imagínense, si alguien de Morena solicite, pues imagínense. Pues, nadie escapa al tema de la inseguridad. Vamos a una pausa en radio y nos quedamos aquí en redes sociales. ¿Qué pasó? No, nada. Pensé que se te había caído algo ahí. Vamos a la pausa y nos quedamos en redes sin comerciales. Nos quedamos con sus comentarios también aquí en redes sociales. Volvemos después de la pausa en radio, en la transmisión en vivo en la mesa de análisis. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad.
con Víctor Torres. Seguimos contigo, Armando. Eres muy amable. Sí, yo siempre. Los que dejé caer los lentes así. Pensé que se te habían quedado los lentes. No. Sí. Gracias por preocuparte tanto por Sí. mí. Víctor, fíjate que siguiendo con el tema, la percepción general es de temor. ¿A quién beneficia el temor social frente a un proceso electoral? ¿A el partido gobernante, a sus candidatos oficiales en el poder, o a la oposición? Los expertos en política, los politólogos, como mi estimado amigo Jesús Rojas, tendrán mejor respuesta a esto, pero bueno, yo creo que en este caso beneficia más la percepción social de la violencia, beneficia más al partido en el poder. Si no sale la gente a votar, va a estar más difícil para la oposición aspirar al triunfo electoral. Y no sé yo si haya juegos maquiavélicos escondidos o todo esto en esta creación de esta mesa interinstitucional para ofrecer seguridad a este proceso, a los actores principales de este proceso político electoral que viviremos el próximo 2 de junio aquí en México. La realidad de las cosas es que si preguntamos y si nos basamos en lo que ocurrió en el 2021, pues bueno, tendremos que aceptar que hubo violencia. En el 2021 hubo violencia y hubo violencia en todo el país. No solo vamos a hablar de que se violentaron situaciones en Sinaloa, en todo el país hubo 36 actores, candidatos y candidatas asesinados, de 102 víctimas de homicidio. O sea, mataron a 102 en el proceso 2021, de los cuales 36 eran candidatas y candidatos. Los actos de agresión registrados según Integrales Consultoras y Etelex, otra consultora que coinciden los datos, se registraron en el proceso electoral 2021 1,066 agresiones contra personas en actividad política. Eso nos habla de la gravedad del problema en materia de violencia en los procesos electorales. Y el dato para terminar: 9 asesinatos fueron en Veracruz de los 36, 6 en Jalisco, 4 en Oaxaca, 3 en Guanajuato, 3 en Guerrero, 2 en Chiapas, 2 en Quintana Roo y un asesinato en Baja California, otro en Chihuahua, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y Sonora. En cada uno de esos estados un asesinado. Eso nos habla de que está prácticamente, no hay distinción de zonas geográficas del país para la violencia. Jesús. Sí, bueno, y la violencia electoral en México ha estado desde que hay elecciones prácticamente. Ha habido elecciones presidenciales que terminaban en balaceras, Sí. Elecciones de Y en asesinato de candidato. Hubo una matanza en 1946 en León, Guanajuato, cuando los primeros triunfos electorales era el mismo partido, pero digamos de las rupturas que tenía entonces el partido gobernante, pues terminaban también en matanzas. Es decir, es un tema que siempre ha sido una complicación, nada más que en esta ocasión el problema parece que no es regional, pareciera que es nacional, que tiene implicaciones nacionales y que cada una de las violencias se explica, según los analistas, en la organización o las organizaciones que tienen influencia desde los municipios, porque pareciera que digamos que los más peligrosos o donde más registran atentados es sobre alcaldes y alcaldesas o quienes están buscando las alcaldías, porque aparentemente es donde está el control de las policías municipales, que son atractivas para la operación de los grupos regionales. Muy bien, ahí vamos. Estamos de regreso. ¿Dónde nos quedamos? Con Armando Ojeda, efectivamente. Pues estamos hablando del plan de seguridad para candidatos. Instituto Nacional Electoral y autoridades de los 3 órdenes de gobierno, para que si algún participante en la contienda electoral, las contiendas electorales que inician en marzo las campañas, se considera amenazado su seguridad, solicite, tendrá que haber una solicitud formal para que se le dé acompañamiento por parte de personal
de seguridad. Ya decía Juan hace un momento, ¿cuántos policías se van a requerir para cumplir con esta tarea durante la jornada electoral? Pues no son pocos, porque en la mayor parte del país hay casos de candidatos, incluso algunos que han sufrido atentados, Armando. Bueno, habría que ver la capacidad de inhibición para un ataque a un candidato importante, puede decir, un policía o dos que le asignen. Colosio se supone que estaba rodeado de inteligencia militar y de seguridad. Sin embargo, pues ahí están los hechos que hablan por sí solos. Ahorita comentaba en el corte yo unos datos que me parecen interesantes. El 2018 fue más violento el proceso electoral, el 2021, el proceso electoral del 2021 que el del 2018, que era presidencial, que fue cuando López Obrador ganó las elecciones de manera contundente. Pero en el 21 se registraron 102 asesinatos a nivel nacional. Ya comentaba los estados de la República. Decía yo que no hay distinción, que no hay que no se puede decir en esta zona o en este estado es donde nada más hay violencia. En el 21 se registraron atentados en diferentes estados de la República, desde Sonora, Quintana Roo, y en todo el tramo de nuestra geografía nacional. Y eso habla, pues yo decía, de la situación que se está presentando en estos momentos para este proceso electoral. Hay la percepción social y del propio electorado es en el sentido de que se puede violentar esto. Hay temor y ojalá que ese temor no permee hacia el día de las elecciones, que pues venga a repercutir en una abstención por el temor a la violencia. Ojalá que no ocurra eso y que las autoridades cumplan y tengamos un proceso tranquilo, democrático, limpio, transparente, que nos permita transitar por el camino de la legalidad, sí, y la paz social. Pues bueno, aquí la responsabilidad, Jesús, de garantizar la seguridad de los ciudadanos en el día de la jornada electoral y por supuesto también de los candidatos, pero más no nos hemos referido a la situación de los ciudadanos. Decía Armando, tiene mucha razón. El día de la jornada electoral, cuando hay miedo, cuando se empiece a hablar de atentados en algunos estados, como ya lo hemos visto, en un momento vamos a presentarles un cuadro con las víctimas de la violencia, hablando de políticos, pues los ciudadanos normalmente prefieren estar en casa que arriesgarse. Eso sería lo peor que nos puede pasar. Sí, eso es justo, ¿no? Imagínate que no participes en un proceso electoral por miedo a que pase algo contigo en el momento de estar acudiendo a votar. Y yo lo que decía en el corte es que justo creemos que la democracia ayuda a dejar prácticas viejas del pasado para que no se repitan en el futuro, aprender de nuestra historia. Porque decía yo, este tema de la violencia electoral no es propio de nuestra época. Había matanzas electorales en el 46, en 1952, cuando ganó Adolfo Ruiz Cortines, hubo una gran matanza en la Alameda, 200 personas fueron ejecutadas después de que participaron en una protesta posterior al triunfo electoral de un presidente de la República. Ese es nuestro México, de eso venimos. Ahora el tipo de violencia cambia en tanto que son grupos regionales que pretenden componer o reponer los procesos o acomodarlos a contentillo en donde pueden ejercer cierto tipo de presiones. Por eso los investigadores dicen que las elecciones que con mayor violencia registrada son las de las alcaldías, porque son los alcaldes los que tienen el componente de tener la seguridad pública municipal en sus manos, y eso es importante para ciertos grupos que operan en ciertas regiones. Eso es. Aquí en un momento vamos a poner un cuadro que nos envía Juan Ordorica. Precisamente ahorita referías a dónde están la mayor parte de las víctimas, Juan, de los partidos políticos. Sí, bien dice Jesús, es el 64% de las víctimas son por cargos de alcaldes que buscan ser por primera vez o reelectos. El 64% se dan ahí. Ahí lo tenemos en pantalla para las personas que están en línea directa de televisión. Sí, y el partido pues con más ataques es Morena, tiene 515 ataques, luego le sigue el PRI, luego el PAN, luego el PRD. Pero fue en el 2018. No, del 18 al 23, la suma, es el sexenio. Ah, ok. Es la suma. En este sexenio los más atacados son, repito, Morena con 515,
el PRI con 252 y el PAN 221, así están. Y buscan ser, repito, la mayoría, el 61% alcaldes o que buscan ser reelectos. Y se va al 71% ya cuando le ponen los regidores, por ejemplo. De 64 se va hasta el 71%. Casi, pues, estamos hablando que la enorme mayoría sí se da ahí, en la parte municipal, porque seguramente es donde controlan las policías locales, porque no se da el mismo caso con los diputados locales o federales. No hay estos ataques. Estamos viendo ahí, pues, que a nivel municipal es la enorme mayoría, ahí están. Y el partido, pues, que más, repito, víctimas de ataques han sido 515, asesinatos 281, el PRI 252 ataques, víctimas con 146 asesinados, el PAN 221 ataques y 145 asesinados, muy parecidos el PRI y el PAN, 146 y 145. Llama la atención Morena con más, porque yo creo, muy personal punto de vista, que es donde más poder tienen, es cuando más se confrontan con los criminales y con las bandas, y es donde finalmente vemos ahí pues las consecuencias de esto. Y pues ahí está, no hay partido político que se salve, están todos están ahí, todos, hasta el PT, que tiene muchos, tiene 22 asesinatos el PT, pues sí son bastante. Eso es, pues sí, ahí están las cifras, Armando, lo estamos viendo, sí, lo estamos mostrando. Son terribles, la realidad. A ver, 1500. 2018-2023, ¿no? Sí. Sí, bien, Armando, adelante. Sí. A ver, decíamos ahorita, el INE recibirá las solicitudes de protección de parte de los actores políticos y las canalizará a los integrantes de la Mesa de Seguridad Interinstitucional. Yo he escuchado, y lo digo, lo acepto aquí públicamente, he escuchado a algunas gentes que dicen, ahora que se está especulando tanto con las candidaturas, dicen, no, fulano de tal, al parecer ya tiene el visto bueno de los personajes, no sin nombre porque no tiene caso de ciertos personajes de las diferentes regiones del estado. Ya parece que lo avalaron. O sea, como dando por hecho que no es ni tanto los partidos políticos ni la fuerza que represente el personaje para ganar la candidatura. Y eso está hablando de que estamos aceptando la realidad de violencia que está viviéndose en México. No voy a abrir Sinaloa porque eso lo he escuchado también con gente de Sonora, gente de Baja California, gente de Nayarit, de Jalisco. Dice, no, ya al parecer ya Nuevo León, ya aceptar, ya tienen el aval. O sea, como diciendo, pues ya ganaron la elección, digo la candidatura. Aquí el problema está en que, a ver, un candidato que se sienta realmente amenazado, ¿cuál va a ser la opción que le queda? Ir a acudir al INE y decirle, oigan, señores, me siento amenazado, quiero protección, o renunciar a la candidatura en un momento dado, decir, ¿sabes que en esta condición no puedo participar? No sé yo en cuál de los dos casos vaya a caer un candidato que se sienta realmente amenazado en su integridad física y cuando recibe una amenaza de decirle porque tú no vas a ganar, etcétera. Estoy especulando y estoy inventando palabras que pudieran ocurrir porque la violencia es y ha ocurrido. Tenemos, pues ahí están los asesinatos que están hablando en esa estadística que presentó Juan ahorita. Vamos contigo, Jesús. Delicado del asunto. Y lo importante es entender que va más allá de partidos políticos, es decir, no puedes decir, son los candidatos solo de la oposición, o son los candidatos solo los de Morena, o son los candidatos... No, es que en realidad es un tema que va más allá de los partidos políticos porque se entiende o se explica desde una lógica de las regiones, de lo que pasa en los municipios, de los intereses que están, imagínate, en competencia, nada más, pensando en Guerrero, ¿no? Donde operan un montón de bandas organizadas del crimen y que cada una tiene controles de regiones diferentes, y parte de las disputas territoriales está justo en ganar municipios, no solamente en el ámbito territorial de las actividades criminales que llevan, sino también desde el ámbito político, y entonces empiezan las confrontaciones y un candidato es prácticamente el abanderado de un grupo criminal por un partido político y de un grupo rival es el abanderado de otro partido político. No, pues es la guerra. Es una guerra. Sí, exactamente. Claro, entonces, ahí no hay autoridad que pueda
presentarse a detener eso que es una confrontación, y dice uno, pues es que los políticos se prestan, no necesariamente, porque justo las bandas se dedican a eso, a la presión, a la extorsión, y por eso Guerrero es uno de los estados más complicados, donde también en Veracruz y en muchos otros estados donde este tipo de grupos están en conflicto, disputándose zonas, y eso se traslada también al espacio político electoral, y es muy complicado de resolver. Eso es. Juan, estamos cerrando. Sí, aquí tengo ya la estadística por año. Ahí te la pasé. Por año, ¿cómo estamos? Del 18 al 23. Sí, es el brinco que dio del 21, 22 y 23 es brutal. Es brutal. De 178 en el 21 pasó a 529 en el 23. Pues casi se duplicó, pero de una manera alarmante. Entonces, esto supondría, estamos viendo la estadística y las tendencias, pues que para el 2024, ya con una elección en puerta, el año pasado no hubo tantos procesos electorales, pues estaríamos viendo un aumento pues considerable. Entonces ahí están, por año estamos viendo esta escalada de la violencia, que va muy de la mano pues con las cifras que tenemos en otros rubros, ¿no? Entonces, esperar que ojalá se pongan las pilas, pero sí, de 171 al 18 pasamos a 529. Pues sí, ya lo comentabas, Armando, alarmante crecimiento de la violencia político-electoral en el país. Ahí están en pantalla para quienes están en línea directa de televisión. Cerramos, Armando, 30 segundos. Alarmante y lamentable, la verdad, la situación que está viviendo en el país, así, claramente dicho, porque no es privativo de ningún estado, lo comentamos también. Está esta violencia amenazante, galopante, que la estamos viendo a diario en todos los estados, cómo está permeando ese temor de la ciudadanía. La sociedad, esperemos que el gobierno tenga la capacidad para generar esa confianza que necesitamos, y salgamos todos a votar. Cabe aclarar el 2 de junio. Que en 2023 en Sinaloa no hemos tenido ningún afortunadamente, Víctor, qué bien, y esperemos seguir así. Esperemos que sí. Ser ejemplo Sinaloa a nivel nacional para quitarnos ese estigma de violento. Pues con esto nos vamos, Jesús. Muy muchas bien, gracias. Víctor, es un tema que vamos a estar revisando en la medida en que se acerquen y durante las campañas. Juan, muchas gracias. Nos vemos. Armando, gracias. Gracias a ti. Gracias a todo el equipo, a toda la producción. No tendremos segunda ni tercera emisión por día festivo, pero estaremos de regreso mañana. Ya será martes 6 de febrero 2024. Gracias por su compañía. Se quedan con la programación en las estaciones de RSN. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.